hablará de los profetas en el versículo 28. Finalmente, las autoridades civiles eran quienes tenían poder para asesinar o apropiarse de bienes. Los nombres de las dos hermanas, hasta ahí. Romanos 11:1. El remanente de Israel. Por tanto pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? De ninguna manera. Porque yo mismo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no rechazó a su pueblo, el cual conoció de antemano. ¿O no saben lo que dicen las escrituras en el caso de Elías cuando se quejó ante Dios contra Israel? Dice, Señor, han matado tus profetas y han derribado tus altares, y yo he quedado solo, y procuran quitarme la vida. Pero ¿qué le dice la respuesta divina? He dejado para mí 7,000 hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal. Así también en este tiempo presente que se ha levantado un remanente según la elección de la gracia, y así es por la gracia, no procede de la obra. De otra manera la gracia ya no sería gracia. ¿Qué pues? Lo que Israel busca, eso no alcanzó. Pero lo elegido sí lo alcanzaron. Y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios le dio espíritu de estupor, ojos para no ver, y oídos para no oír, hasta el día de hoy. Y David dice, que su mesa se convierta en trampa y red, en tropezadero y retribución para ellos. Que sus ojos se oscurezcan para no ver, y haz que su espada se doblegue para siempre. Pregunto pues, ¿acaso tropezaron para que cayesen? De ninguna manera. Más bien, con la transgresión de ellos ha venido la salvación a los gentiles, para que aquellos sean provocados a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su fracaso es la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más será la plena restauración de ellos? Y a ustedes los gentiles les digo, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Pero si de alguna manera puedo provocar a celo a los de mi carne y hacerlos salvo a alguno de ellos, porque si la exclusión de ellos resulta para la reconciliación del mundo, ¿qué será su redención sino vida de entre los muertos? Si la primicia es santa, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y si alguno de las ramas fueran descajadas, y tú bien siendo olivo silvestre, has sido injertado entre ellas y has sido hecho copartícipe de la raíz, es decir, de la abundante savia de olivo, no te jactes contra los demás ramas, porque aunque te jactes en contra de ellas, no eres tú quien sustenta a la raíz, sino la raíz a ti. Entonces dirás, las ramas fueron descajadas para que yo fuera injertado. Está bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú, por tu fe, estás firme. No te ensorbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Considera pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad de Dios ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en su bondad, de otra manera, tú también serás cortado. ¿Sí? De otra manera, tú también serás cortado. Y ellos también, si no permanecieren en la incredulidad, serán injertados, porque Dios es poderoso para injertarlos de nuevo. Pero si tú fuiste cortado del olivo silvestre
y contra la naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertadas en su propio olivo. Hermanos, para que no sea sabio en su propio parecer, no quiero que ignoren este ministerio que ha acontecido a Israel. Endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, quitará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite su pecado. Así que, en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. De igual manera, ustedes en otro tiempo eran desobedientes a Dios, pero ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Asimismo, ellos han sido desobedientes en este tiempo para que por la misericordia concedida a ustedes, también a ellos les sea ahora concedida misericordia. Porque Dios encerró a todos bajo desobediencia para tener misericordia a todos. Oh profundidades de la riqueza, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios, inescrutables sus caminos. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que sea recompensado por él? Porque de él y por medio de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. La gracia de Dios se hace evidente en la preservación de un remanente fiel. Este remanente mantendrá viva la fe. El remanente en el plan de Dios. Un pueblo rechazado es la pregunta de Pablo. Es la pregunta que Pablo se hace referente a Israel. De inmediato, poniéndose él mismo como ejemplo, responde que no es así. Él tiene todas las credenciales de un buen israelita y siente que honra es parte de un nuevo remanente. Siente que ahora es parte de un nuevo remanente especial de Dios. Pablo usa la expresión gracia, algo que es gratuito, 3 veces en el versículo, y con ello hace énfasis en el evangelio. Es la alternativa a la salvación por obra y mérito humano, que era el eje central de la religión judía. En este sentido, las obras ya no tienen lugar. El cumplimiento escrito de las normas que tenían los judíos, se cree que llegaron a ser 613 leyes y normas. Se habían constituido en una carga religiosa imposible de sobrellevar. De esa manera, si la salvación depende del cumplimiento de dicha normatividad, la posibilidad real de la salvación de una persona era nula. Transgresión es una palabra griega que en algunos contextos se traduce directamente como pecado. Tiene el sentido de desviación del camino de la verdad. Aquí el rechazo del evangelio por parte de Israel es transgresión. La idea de honrar, exaltar, enaltecer, el contexto que transmite Pablo es que su ministerio es valioso y que la tierra en lo que lo desarrolla con integridad, exalta y honra su ministerio. No ha sido puesto allí para su gloria, sino para ser instrumento útil en las manos de Dios. Primicia es una referencia tomada del Antiguo Testamento y que tiene que ver con la parte de la masa, quizás en forma de torta, que era ofrecida como ofrenda.
Si esa primicia había sido correcta, apartada, santa para ser ofrecida, era posible que toda la masa, en este caso el pueblo en general, también llegue a hacerlo. Pablo plantea la posición de judío y gentil en el plan de Dios. Algunos de ellos, los judíos, se refieren como las ramas naturales y a otros los gentiles, como el olivo silvestre. Ninguno de los dos grupos tienen los méritos suficientes que le permite desechar o descalificar al otro. El nuevo plan de Dios para todo, otra oportunidad. Dios ama a su pueblo y le ofrece una nueva oportunidad. Él es misericordioso. La sabiduría y la generosidad de Dios. La exaltación y el reconocimiento de la grandeza de Dios es la actitud correcta del ser humano. Isaías, para confirmar que nadie puede dar nada a Dios. Al contrario, al ser humano recibe todo de parte de Él. Esta es la razón suficiente para exaltarle como centro de todo acto salvífico. Nuestra relación con Dios y incide en las demás relaciones. La manera en que establecemos relaciones íntimas y fuentes con Dios incide y determina en gran manera las demás relaciones que tenemos. Relaciones del cristianismo. Las relaciones comienzan con una renovación de la mente y en un adecuado concepto de sí mismo. La palabra traducida ruego es parakaleo, que tiene también la connotación de pedir fervorosamente, rogar, suplicar, implorar. El sentido de ruego usado aquí guarda relación con el aliento y consuelo que lleva implícito el llamado que se está haciendo. Porque sabemos, ahora vamos a ir a 2 de Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eternas en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en el tabernáculo gemimos con angustia. Porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estábamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes del Señor. Por tanto, procuremos también a estar ausentes o presentes, ser agradables, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Bendito Jesús. La confianza de Pablo era que sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, pues esta vida terrenal es inferior a la vida y al cuerpo que los cristianos tendremos cuando venga el Señor. Por tanto, serles agradable. La meta de Pablo era vivir de tal modo que al venir Cristo a transformar el cuerpo terrenal en el cuerpo celestial para estar con Jesús, el apóstol fuera agradable al Señor.
Esta debe ser la meta de todo creyente. Es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo debe preocupar, influenciar y ser prioridad en el estilo de vida de todo cristiano, puesto que allí rendiremos cuenta de que cómo hemos vivido, sea bueno o sea malo. Al tribunal de Cristo a veces se le llama el bema, palabra griega traducida tribunal en 5:10. Y en el tiempo antiguo se refería a una plataforma elevada donde se pronunciaban discursos y otorgaban coronas a los vencedores de competencias atléticas. El bema de Cristo, que eclipsa a todos los tribunales, no es un juicio que determina la salvación, porque aquí solo los cristianos serán llamados a compadecer ante el juez que todo lo sabe. Este evento debe distinguirse del juicio del gran trono blanco, al que solo será llamado los incrédulos de todas las épocas. Apocalipsis 20. Los dos juicios tienen la siguiente semejanza. La asistencia es obligatoria y todos los hechos serán tomados en cuenta. Por tanto, todos los participantes admitirán que Dios obra con sabiduría y justicia perfecta. En el tribunal de Cristo, aquel que murió para salvarnos se levantará para juzgarnos. Las condiciones de este juicio están detalladas. 1 Corintios 3. E indica que la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Después Pablo dijo: cada uno cristiano reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y añade: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Nuestro Salvador y hermano administrará lo que es correcto y justo, pero no pasará por alto nuestra desobediencia. Este juicio plantea una dificultad teológica en vista de que los creyentes están en Cristo y han sido declarados legalmente justos ante Dios. ¿Cómo podemos ser juzgados? Por las cosas hechas en el cuerpo, ya sea buenas o malas. Algunos teólogos llegan a la conclusión de que todos los creyentes oirán decir bien hecho de labios de Cristo. Estas personas creen en el juicio. A lo sumo pueden resultar en la pérdida de algunas recompensas potenciales. Pero no habrá distinción entre los fieles y los infieles. Esta perspectiva se vincula con frecuencia con la enseñanza de que todos los cristianos son vencedores, que perseveran con fidelidad. Por lo tanto, los que proponen esta tesis creen que el tribunal de Cristo es primordialmente un tiempo de reafirmación, no de amonestación ni de pérdida de recompensas importantes. Sin embargo, si en verdad creemos en la palabra de Pablo citada arriba, debemos enfrentar la posibilidad de una seria amonestación de parte de Cristo y la pérdida de recompensas y privilegios. Juan advirtió que debemos vivir de tal manera que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Que Dios disciplina a sus hijos en esta vida es prueba de que no podemos escondernos detrás de nuestra justificación para escapar de un minucioso examen judicial. Pablo recordó a los esclavos que debían servir a sus amos como servían a Cristo, sabiendo que del Señor recibiré la recompensa de la herencia. Luego añade: mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas. Colosenses 3. Los que son fieles
tendrán el privilegio de gobernar con Cristo. Apocalipsis 3. Los que no serán amonestados y se les dará menos responsabilidad. Esto no significa que habrá dos clases de personas en el cielo. Porque a pesar de estas distinciones, todos sufrirán de la eternidad y ofrecerán honra y alabanza a nuestro Señor. Hasta ahí. No digo más. Aquel que murió para salvarnos se levantará para juzgarnos. Así te dice el Señor.